partida. No hay fondo. La partida correspondiente ha sido suprimida en el presupuesto del ramo. Piedras, guarden su historia, ya que no les fue posible defender a vuestro pueblo. ¿Cuál de ustedes es la guardiana de los cantos de los poetas? ¿Sobre cuál se sentó el taciturno filósofo y astrólogo para escrutar el cielo y escuchar a las estrellas? ¿Cuál de ustedes conserva los himnos y las lágrimas de las místicas vírgenes del sol? Durante el entierro de mi padre no escuché nada. Solo recordaba una y otra vez la oración que pronunció en una conferencia años antes, demasiado larga para un epitafio y demasiado corta para una biografía. Nací en Nueva York, a donde mi padre había viajado, quién sabe por qué, y donde lo retuvo varios años una especie de inercia triste. Y fue entonces que descubrí, sin asombro, que él, Daniel Alomía Robles, era considerado uno de los más grandes folcloristas de América y un compositor extraordinario. Un día le pregunté cómo era el Perú, pero no me contestó. Tampoco estoy seguro de si lo primero que conocí de mi padre fue su rostro, siempre serio, o la pequeña máquina donde me enseñó a escribir. Yo tenía 10 años cuando regresamos al Perú. Él estaba triste por la partida y feliz por el regreso. Y así como en Nueva York descubrí que mi padre era un gran artista, en Chosica, donde vivimos sus últimos años, descubrí la magnitud y la belleza de su obra. Aparte de más de 200 composiciones originales, 600 melodías autóctonas constituyen una de las colecciones folclóricas más importantes del mundo. Comprendí que esa era su respuesta a mi pregunta de cómo es el Perú. Poco antes de su muerte, el 17 de julio de 1942, mi padre regresó a Huánuco, donde había nacido, y de donde partió hacia Lima medio siglo antes. Fue una visita breve, extraña como esos viajes de retorno al lugar de nacimiento que realizan algunas personas cuando se acercan al final de la vida. El exdirector de Cultura del Ministerio de Educación Pública certifica que, al hacerse cargo del control de la cultura nacional en septiembre de 1956, tuvo oportunidad de intervenir en el trámite de la solicitud de la señora Carmela Godoy de Robles para la edición de las obras de su difunto esposo, don Alomía Robles, solicitud que quedó lista para su satisfacción y pasó a la Dirección de Economía a fin de que fuese atendida, cosa que no pudo hacerse por falta de fondos en el presupuesto de ramo. Lima, 27 de marzo de 1963. Desde que murió Daniel hasta la muerte de mi madre 25 años más tarde, ella dedicó todo su tiempo y energía a luchar, inútilmente, por la publicación de la obra folclórica de mi padre. El próximo año. Fue remitida por la Secretaría de Palacio de Gobierno. Fue tramitada por las reparticiones correspondientes, no logrando ser atendida fatalmente por imposibilidad del presupuesto. Hoy, en 1982, todavía sigue inédita. A pesar de la enorme importancia cultural que reviste, no hay fondos. se agotaron. La obra cumbre del folclore peruano es el Himno al Sol,
tal vez el himno más hermoso y perfecto creado por el ser humano y revelado a mi padre por un indígena de más de 100 años de edad. Hermoso Padre Sol, deslumbrador, brillante sobre todo lo que existe, no permitas que tus criaturas pasen hambre. Oh Padre Creador de la hermosura, no permitas que el frío hiele nuestros campos. Misericordioso, oh hermoso Padre Sol. Y el tesoro que desenterró mi padre de su olvido de siglos, lo volvió a enterrar la indiferencia. Daniel Alomía Robles recobró para todos nosotros la inmensa riqueza musical que nos legaron nuestros antepasados. Nadie ha reclamado la herencia.